Buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Miranda. Quiero daros las gracias por asistir a este webinar sobre los riesgos del teletrabajo para la seguridad de la información, organizado por Prisma. Todos los asistentes sabéis que tenéis deshabilitados el micrófono y la cámara, pero podéis intervenir a través de la función de preguntas escritas y al final de la exposición intentaré responderlas. Además, sabed que tenéis a vuestra disposición la presentación que vamos a ver en el apartado de documentos. Vamos a ver que presente lo que quiero presentar. Aquí. Vamos a dedicar esta sesión, como os decía, a repasar los temas que veis aquí reflejados, para al final poder sacar algunas enseñanzas positivas. Contexto actual, el enfoque tradicional de la seguridad de la información, para entender un poquito de dónde venimos, el nuevo perfil de riesgo, que es la nueva situación en la que se enfrentan nuestros negocios y sobre todo nuestra información, las amenazas principales y al final comentaremos una serie de recomendaciones que entiendo que sean lo más útiles posibles. ¿Vale? Permitidme presentar brevemente a la compañía a la que pertenezco, que es Prisma, y que es la que hace posible que hoy me pueda dirigir a todos vosotros. Se trata de una compañía 100% española fundada en el año 2005 por profesionales de la consultoría y la auditoría que desarrolla su actividad sobre 4 ejes principales. El primero sería la mejora de procesos, para lo que nos basamos principalmente en sistemas de gestión, de calidad, de medio ambiente, etc. También asesoramos en materias de innovación, especialmente de estrategia de TI, gestión de proyectos, business intelligence, entre otros. La parte de sostenibilidad sería el tercer pilar, donde tenemos mucha experiencia en proyectos de gestión, eficiencia energética, responsabilidad social corporativa, conciliación familiar, seguridad alimentaria, gestión de personas, etc. Y finalmente, somos especialistas en la gestión de riesgos, de compliance, protección de datos, continuidad de negocio y seguridad de la información, que es de lo que hablaremos hoy. Para meternos en faena, lo primero es entender el origen de la situación actual, que es nueva para todos, y analizar a continuación algunos de sus efectos. Para empezar, sabéis que venimos de una emergencia sanitaria con un riesgo claro para las personas, que ha implicado el confinamiento en nuestros hogares y con ello el cierre, al menos temporal, de muchas actividades. Esto nos ha obligado a implantar de forma apresurada el teletrabajo, que es verdad que tiene muchas ventajas, como son la reducción de los desplazamientos o la menor contaminación, una mayor flexibilidad horaria y también está potenciando el uso de las tecnologías. Sin embargo, es innegable que conlleva algunos inconvenientes, como la necesidad de una inversión adicional en tecnología, también puede dificultar la comunicación entre los equipos, al menos inicialmente, y sobre todo puede poner en peligro la seguridad de nuestra información. Tenemos que darnos cuenta de que se está produciendo un cambio en el esquema tradicional de la lucha entre las amenazas para la seguridad de la información y esas contramedidas empleadas más habitualmente. Me explico. Por un lado tenemos las amenazas más o menos conocidas, el robo de información, el malware de diverso tipo, el secuestro del sistema, el ransomware, etc. Y por otro lado estamos acostumbrados a contraponer una serie de medidas diseñadas específicamente para combatir cada una de esas amenazas. Algunas son de tipo preventivo, otras son de mitigación, otras son compensatorias, etc. Vamos a ver algunas de ellas un poco más en concreto. Para proteger nuestros equipos, lo principal es apoyarnos en las actualizaciones de los sistemas operativos y cargar los parches de seguridad que publican los fabricantes para solucionar vulnerabilidades detectadas para las que se ha desarrollado una solución específica. Para proteger el software y la información, empleamos diferentes herramientas como firewalls para controlar el tráfico entrante y saliente de nuestra red, antivirus para prevenir la entrada de malware y otras herramientas del tipo mitigación, como por ejemplo pues las copias de seguridad que nos permiten en un momento dado restaurar información dañada o perdida. Pero yendo a la parte más operativa, que es la de proteger nuestros procesos, es necesario contar con una adecuada gestión de permisos y para ello utilizamos distintos tipos de cuentas de usuario o en función de los procesos internos que intervengan en el manejo de nuestra información, pues distinguimos entre desarrolladores, administradores, usuarios. Vale. También son recomendables utilizar otras técnicas como diferenciar entre distintos entornos de trabajo, realizar una gestión controlada de los cambios o establecer políticas de obligado cumplimiento para los usuarios de los sistemas.
Pues bien, este esquema tradicional ha cambiado completamente con la situación actual originada por el coronavirus COVID-19. ¿Vale? Veamos por qué. Lo que digo es que el perfil de exposición al riesgo de nuestra actividad diaria ha cambiado radicalmente. Pasamos de una situación de recursos protegidos en la seguridad de nuestras oficinas, mediante perímetros, puertas, tabiques, controles de acceso físico y lógico, alarmas, etcétera, a un nuevo contexto en el que existe multitud de conexiones remotas a los sistemas de información de nuestras organizaciones. Experimentamos un crecimiento exponencial de puntos de acceso a nuestros recursos, ya que el confinamiento en nuestros hogares ha hecho que los accesos que hasta ahora solo utilizaban los técnicos del área de sistemas, pues ahora sean utilizados por todas las funciones internas de la compañía, administración, recursos humanos, ventas y además desde sus propios domicilios. Esto choca frontalmente con una infraestructura tecnológica diseñada para trabajar que ya no es la actual. Como vemos, ha quedado desfasada de repente. El primer punto de impacto al que me refiero lo constituye la infraestructura de red, que es la que debe permitir en un primer momento pues, esas conexiones de redes remotas, nuestras redes domésticas, ¿vale? Pero también desde redes móviles, desde redes públicas y en algunos casos, además, bueno, pues implica la presencia de nuevos dispositivos conectados y con ello requiere una mayor capacidad de servicio de nuestros sistemas. A continuación, y siguiendo un poco la cadena de elementos afectados, nos encontramos con los sistemas, con las herramientas y las aplicaciones de software. Concretamente, me refiero a servidores web, servidores de bases de datos, repositorios de información, entornos de desarrollo, ¿de acuerdo? Y por último, llegamos al objetivo final, que es la propia información, que al fin y al cabo es la base de nuestros procesos de negocio y que se ve amenazada desde el triple punto de vista de su confidencialidad, su integridad y su disponibilidad, que os sonarán, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto se ve agrandado por una necesidad y por la urgencia de que todo esté listo para ayer, cuanto antes, para no perjudicar la actividad de la empresa. ¿Y esto qué genera? Pues una, a veces, lógica improvisación, ¿de acuerdo? Configuraciones apresuradas y, por supuesto, descuidos involuntarios. En definitiva, se sacrifica la seguridad en favor de la operatividad. Se implantan nuevos equipos de red, accesos directos a los repositorios de información, cuentas de acceso y procesos con una configuración mínima imprescindible y podemos no darnos cuenta de que estamos creando agujeros de seguridad que nosotros mismos estamos facilitando y que son la oportunidad soñada por los ciberdelincuentes. ¿De acuerdo? En consecuencia, como se puede ver, están apareciendo multitud de oportunidades que pueden ser explotadas por ataques malintencionados y que podemos resumir en dos grandes grupos: ciberataques contra las empresas o contra las personas. El primero de ellos, contra las empresas, todos sabemos que son el objetivo tradicional de los delincuentes, por distintas razones, desde obtener información relevante a producir un perjuicio en su actividad, por ejemplo. En estos momentos, además, se les unen los hospitales y las infraestructuras críticas relacionadas con la sanidad, ya que estos ataques suelen buscar muy a menudo el mayor impacto posible. Así está ocurriendo, por ejemplo, en el Departamento de Salud de los Estados Unidos, que sufrió un ataque para ralentizar sus servicios, ataques de ransomware o de secuestro contra el Hospital de Breno en la República Checa, o mucho más cerca, el ataque que sufrió más recientemente la red sanitaria de Castilla y León. El otro grupo que os decía, que es el objetivo, es de hecho el que más ha crecido en términos relativos en los últimos tiempos y es el de los ataques a los particulares. Sabéis que se denomina phishing a esas técnicas de simulación, de engaño, de ingeniería social que tienen por objetivo acceder a nuestros datos y a nuestra información personal. Como se dice habitualmente, la información es el principal valor de mercado. Las compañías ya no se miden tanto por su valor bursátil como por la cantidad de datos que poseen. Tanta información tienes, tanto vales. Ahí tenemos los ejemplos de las grandes compañías como Google o Amazon, porque son las que registran millones de datos de millones de personas. ¿Cómo actúan los ciberdelincuentes? Vamos a ver algunos ejemplos de estas amenazas. En Internet ahora mismo hay más de 24.000 dominios maliciosos relacionados con las palabras COVID-19. El malware, esta palabra que utilizamos para referirnos al software malicioso, suele propagarse mediante correos electrónicos que incluyen archivos ejecutables, links o enlaces a páginas web desconocidas y otros archivos adjuntos. Ahora mismo Gmail está filtrando más de 18 millones de correos al día, cada día, y esto durante la semana pasada. Estos días estamos viendo, como digo, multitud de ataques y además por diferentes vías. Mensajes de WhatsApp,
con enlaces a páginas web con consejos útiles contra el coronavirus, SMS del tipo manda ayuda al número tal, o incluso sobre los coronacheques del gobierno, no sé si os suena, por no hablar de estafas en la venta de material sanitario, por ejemplo. También son típicas las campañas contra marcas comerciales muy conocidas, como es el caso de Amazon, en el que a través de un correo electrónico se nos avisa de la posibilidad de que alguien haya accedido a nuestra cuenta personal y haya cambiado la contraseña. Y para ello nos pide que verifiquemos todos nuestros datos, incluidos los de la tarjeta bancaria. Y de esta manera nosotros mismos se las estamos dando inconscientemente. También nos pueden intentar engañar avisando, por ejemplo, de un envío pendiente de Amazon o también de DHL, que son ejemplos que hemos visto recientemente, y de otras empresas de mensajería también. ¿Cuál es la finalidad? Pues que introduzcamos nuestros datos personales, que es lo que ellos buscan, ¿de acuerdo? También incluso hay un bulo por ahí de una supuesta oferta de Netflix gratuita durante el periodo del confinamiento. Otro gancho frecuente, lamentablemente, son los ERTEs, tan a la orden del día últimamente. O la declaración de la renta, más recientemente. ¿Qué es lo que quieren? Pues que confirmemos nuestro número de cuenta corriente, ¿de acuerdo? Por último, están proliferando supuestas campañas de donación de dinero, como os decía antes. Suplantan a la Organización Mundial de la Salud, al Ministerio de Sanidad, a algún banco como el Santander, o incluso suplantan avisos urgentes de la Guardia Civil. ¿De acuerdo? En resumen, todo esto lo que nos lleva es a pensar que la amenaza principal en estos días es la que va dirigida contra las personas, porque se vale de nuestra forma de ser, se aprovechan de nuestros miedos, de nuestros buenos sentimientos hacia los demás, para que bajemos la guardia y así obtener un beneficio. Ahora veamos algunos consejos útiles para evitar ser presa fácil de estos piratas. En primer lugar, tenemos que reforzar las medidas de seguridad de nuestra red. ¿Cómo? Pues hay muchas maneras. Aquí os voy a contar algunas de ellas nada más. Por ejemplo, cambiar el nombre de la red, el SSID que viene por defecto y que muchas veces incluye la palabra o el nombre de la marca comercial de nuestro proveedor. Y esto le puede dar una pista a los hackers para ya saber por dónde intentar atacarnos. Un segundo método también fundamental, cambiar la contraseña que trae por defecto la red Wi-Fi. Sabéis que suele venir con el usuario admin, la contraseña admin. Bueno, pues si esto lo sabemos nosotros, imaginaos los ciberdelincuentes. Es lo primero que van a probar, ¿de acuerdo? Y si la habéis cambiado, acordaos de cambiarla periódicamente, ¿vale? No os sintáis seguros porque la hayáis cambiado una sola vez. Otra herramienta importante es el filtrado de MAC en el router. Para decidir qué dispositivos pueden conectarse y cuáles no a vuestra red, ¿de acuerdo? También aseguraros del protocolo de cifrado que estáis utilizando en vuestra red. Sabéis que los más seguros, los más recientes son WPA2 y WPA3, ¿de acuerdo? También más medidas, si el router dispone de ella, desactivar la función WPS, ¿vale? Para conexión mediante la introducción de un PIN de 8 dígitos. Sabéis que esto es muy cómodo para nosotros, pero al final es bastante vulnerable si se emplea un ataque del tipo de fuerza bruta, ¿no? Al final una combinación de 8 caracteres es relativamente sencillo saltársela. Y por último, cuando dejes el ordenador desatendido, bloquea la sesión de usuario, ¿vale? Y fuera de las horas de conexión, cuando no lo necesites, apaga la wifi, ¿vale? Así previenes posibles intrusiones. En segundo lugar, es necesario acceder a la información corporativa a través de una red privada virtual, ¿de acuerdo? Las famosas VPNs, ¿vale? Son la manera más segura para conectarnos a nuestros recursos de nuestra compañía. Si tu compañía tiene una VPN, pues utiliza esa. Si no la tienes, bueno, pues siempre puedes buscar otras, ¿no? Que hay disponibles en el mercado. Importante, cuando termines de utilizarla, puede ser muy útil que te acuerdes de desconectarla y así no consumes capacidad de red, ya que otros compañeros pueden necesitarla. Si no puedes utilizar una VPN, al menos evita acceder a los recursos de tu empresa a través de redes públicas. Ya sabemos que las redes públicas nadie asegura su seguridad, ¿de acuerdo? Y en caso de necesidad, siempre será preferible conectarte a través del móvil, la red 4G o 5G, antes que una red pública desconocida. Más medidas de seguridad, navegar por Internet con seguridad. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo, básicamente con dos cosas. Por un lado, verificar que las direcciones a las que nos conectamos, las URLs de las páginas web que visitamos, empiezan por las letras HTTPS, ¿vale? El protocolo de Internet securizado. Esa S significa que está securizado y que la información que transmitamos o que intercambiemos con ese sitio web va a estar encriptada, ¿de acuerdo? Sobre todo, ten en cuenta este consejo
en aquellas páginas donde tienes que introducir datos personales, ¿de acuerdo? También puedes estar más seguro si compruebas que en la barra inferior del navegador aparece el simbolito del candado. Esto te va a decir claramente que esta página está cifrada, ¿de acuerdo? Que tu información está segura. Otra manera, utilizar soluciones antivirus, antimalware actualizadas y, por supuesto, con licencias válidas, ¿de acuerdo? Punto 4. No instales software innecesario, ¿de acuerdo? Utiliza únicamente el software que necesites para trabajar. Y si necesitas un software adicional, lo más prudente es ponerte en contacto con tu departamento de sistemas, tu gente, tus propios técnicos de soporte, son los que tienen la capacidad de ofrecerte el software que necesites, ¿de acuerdo? Y además de una manera controlada y segura. Más medidas, utilizar el cifrado. Sabéis que los dispositivos de almacenamiento, sobre todo los portátiles, que se conectan vía USB, como pendrives, discos duros y demás extraíbles, debido a su movilidad, conviene que estén protegidos por algún algoritmo de cifrado, ¿de acuerdo? Tenemos muchas soluciones, por ejemplo, BitLocker, que viene incluida con Windows desde la versión 10, si no recuerdo mal, pues permite cifrar pues desde los discos locales a incluso particiones del disco, sin necesidad de tener grandes conocimientos técnicos, ¿de acuerdo? Las contraseñas, otro punto fundamental. Tenemos que acostumbrarnos a utilizar contraseñas seguras, tanto para el entorno laboral como el personal, ¿de acuerdo? Estas contraseñas tienen que cumplir unos requisitos mínimos de complejidad, ¿de acuerdo? Os lo digo rápidamente. Una longitud mínima de 8 caracteres, aunque lo recomendable es que sean de 12. Deben tener una composición también específica, lo que llamamos una robustez, ¿no? Que contenga al menos 3 de estas 3 características o requisitos. Letras mayúsculas y minúsculas, cifras y caracteres especiales, ¿de acuerdo? Además, no debéis utilizar nunca la misma contraseña para acceder a distintas aplicaciones o servicios, ya que si una de estas contraseñas se ve comprometida, al final comprometéis el acceso a todas estas herramientas. Y por último, lo que os digo de la caducidad, igual que en el Wi-Fi, acostumbrados a poner una caducidad en vuestra contraseña para que os obligue a vosotros mismos periódicamente a cambiarla, ¿de acuerdo? Lo más importante de todas estas medidas que quiero haceros tener bien presente es que permanezcáis atentos, ¿de acuerdo? Los usuarios somos los eslabones más débiles de la cadena de seguridad de la información, ¿vale? Ante la duda, verificad la fuente. Contacta con tu interlocutor si dudas de que sea realmente quien dice ser, sobre todo por una vía distinta, por ejemplo, llámale por teléfono, ¿de acuerdo? Recuerda que el equipo de IT de tu empresa son quienes mejor te pueden ayudar a resolver estas dudas y a protegerte, ¿de acuerdo? Y por supuesto, no olvides que en muchas ocasiones estamos hablando de un tema, de una cuestión legal, cuando la información contiene datos personales de otras personas, secretos empresariales o obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Es imprescindible reforzar al máximo las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque más allá de los perjuicios derivados de la pérdida o acceso a esta información que puede tener para ti, puede haber repercusiones legales, tanto para ti como para tu empresa. ¿Qué más? Bueno, pues, ¿qué hemos aprendido con todo esto? Pues 3 ideas principales, ¿de acuerdo? La primera, que el teletrabajo es posible tecnológicamente, que aunque requiere una inversión inicial en equipamiento, la verdad es que hemos podido comprobar que en estas 8 semanas hemos reducido la brecha digital más que en los 8 últimos años, ¿de acuerdo? Primera idea. Segunda idea, tenemos que ver el teletrabajo como una necesidad que ha llegado para quedarse. A partir de ahora va a formar parte de nuestra forma de trabajar, en mayor o menor medida. Y las empresas tienen que disponer de herramientas, procesos y conocimientos necesarios para recurrir a esta forma de trabajo, aunque solo sea como medida de contingencia para prevenir situaciones como la que estamos viviendo. Los negocios no pueden permitirse un cese de su actividad por limitaciones que hace mucho tiempo que están superadas gracias a la tecnología, de las nuevas formas de colaboración conectada. Estoy hablando de almacenamiento en la nube, conexiones seguras, videoconferencias, espacios de trabajo virtuales. Si hasta ahora habíamos aprendido que las personas necesitamos acceso a nuestros datos desde cualquier ubicación y dispositivo, ahora estamos aprendiendo que nuestra actividad laboral y nuestros negocios también necesitan estar disponibles en cualquier situación.
Por último, como hemos visto, el teletrabajo conlleva también nuevos peligros y a mi modo de ver, os insisto, el más importante es que puede llevarnos a una relajación de la guardia llevados por una falsa sensación de seguridad. Y esto puede ser aprovechado para atacar nuestras vulnerabilidades personales, como os decía, aprovechando nuestras necesidades, nuestra solidaridad, nuestra buena voluntad para ayudar a los demás. Así que se trata justamente de lo contrario. Ahora es cuando tenemos que permanecer más atentos a los peligros y para lograrlo el mejor remedio es la concienciación. Si os parece, vamos a pasar ahora a comentar algunos de los temas que estáis planteando en el chat, ¿vale? O en las preguntas. Vamos a ver. Me preguntan por aquí un asistente cuál sería el cifrado más recomendable para las redes Wi-Fi. Bueno, hemos hablado que los más convenientes actualmente son los WPA2 y WPA3, que aún no está disponible en todos los dispositivos, pero esos serían quizá los más recomendables. También, por supuesto, el esquema AES, ¿no? Olvidaros de utilizar los protocolos web, WPA y TKIP, ¿de acuerdo? Estos están ya muy superados y se han demostrado que no son suficientemente seguros, ¿vale? Yo me quedaría con estos, principalmente con WPA2 y WPA3, ¿de acuerdo? Vamos a ver alguna pregunta más sobre las VPNs. Vamos a ver, sobre las VPNs. Los operadores de Internet, los principales operadores de Internet utilizan un esquema de VPNs que se llama MPLS y VPLS, ¿de acuerdo? Puede variar entre nivel 2 y nivel 3, pero son los más utilizados y son muy seguros. En cuanto a fabricantes, ¿cuáles son quizás los más recomendables? Pues por supuesto, quizás el más habitual sea el de Cisco, ¿no? el Anyconnect de Cisco, pero también tenemos otras VPNs más sencillas, más modestas, disponibles en el mercado, algunas incluso gratuitas, que yo mencionaría pues ExpressVPN, CyberGhost y NordVPN, ¿vale? Espero con esto aclarar un poquito de luz con el tema de las VPNs. Vamos a ver alguna preguntilla más. Para aquí nos preguntan cuál sería un buen gestor de contraseñas, ¿no? Para evitar tener que recordar tantas contraseñas diferentes. Vale. Bueno, pues gestores de contraseñas hay muchos, ¿de acuerdo? Yo, por mencionar dos o tres, quizás el que más me gusta se llama KeePass, pero también tenéis Dashlane, Keeper, LastPass, incluso Sticky Password, ¿vale? ¿Qué más? Vale, aquí nos preguntan si puedo explicar un poco mejor qué es eso de WPA2 y WPA3. Vale, pues son los esquemas de certificación de las redes Wi-Fi, ¿de acuerdo? Son los protocolos que se utilizan en las redes para encapsular la información que estamos transmitiendo por la red. Son esquemas que vienen ya predefinidos o preestablecidos en la mayoría de los routers que utilizamos en nuestros hogares, ¿de acuerdo? Por lo general se puede ajustar y tú puedes escoger si quieres utilizar WPA2, WPA3, el esquema AES, ¿vale? Ahí, según el fabricante, tienes una capacidad de decisión distinta, ¿vale? Lo importante es que WPA a secas no es recomendable porque ya ha quedado muy superado, igual que WEP, ¿de acuerdo? Estos protocolos no son nada seguros y nada recomendables. Con que recordéis WPA2, WPA3, ¿de acuerdo? Miradlo en vuestra configuración de vuestro router en casa y si os da la posibilidad de escoger una de estas dos, ¿de acuerdo? Muchas gracias por tu pregunta, Berta. A ver, alguna más. Esta ya la hemos visto, la de las contraseñas. Sistemas de videoconferencia. Sistemas de videoconferencia habituales, pues bueno, es que hay muchos. Ahora está muy de moda, o estuvo, el de que todos conocéis que se llama Zoom, que está sufriendo una campaña en contra para poner en duda su seguridad. Yo creo que es también una parte de todo lo que se está hablando son bulos y al final yo lo llamaría incluso competencia desleal. Pero bueno, nosotros confiamos mucho en GoToWebinar, que es el que utilizamos en Prisma,
también en Teams, que de Microsoft, también lo utilizamos mucho para nuestras videoconferencias. Y bueno, pues conozco proveedores que están utilizando Google Hangouts o Google Meet sin grandes problemas. Unos te ofrecen a lo mejor una versatilidad más que otros, pero en general, pues estos serían los principales. El de Cisco también, Webex, también se utiliza ahora un poquito menos, pero también es muy recomendable. Y bueno, pues nada más. Voy a ver si me dejo alguna pregunta. Yo creo que no. Bueno, recordad que si queréis, en esa función de preguntas por escrito, os lo podéis enviar y yo os respondo. Tenéis también compartida la presentación en, en el módulo este de documentos, ¿de acuerdo? Para cualquier cosa os lo podéis descargar ahora y verlo más tranquilamente en casa. Nada más por mi parte. Esto ha sido todo. Espero que estos minutos hayan sido de interés para todos vosotros. En cualquier caso, os dejo mis datos de contacto en esta última slide de la presentación, por si queréis que hablemos personalmente sobre cualquier tema relacionado con la seguridad o de la información o con los servicios que prestamos desde Prisma. Yo estaré encantado de atenderos y poder colaborar con vosotros. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en las redes. Hasta pronto.